Estás viendo y escuchando Radio Municipal de Concón, Moncho Silva. Concón, avanzamos contigo. Están escuchando ustedes Radio Municipal de Concón Online, www.radiomuniconcon.cl. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa cultural de la radio de la Muni de Concón. En Concón se pasa mejor. Así es, porque luego de algunas semanitas distanciados, Carlitos, por supuesto, con sus vacaciones correspondientes. Carlitos, te mandamos cariños, muchas gracias. Ojalá lo hayas podido descansar. Ahí nuestro radiocontrolador, nuestro amigo, nuestro socio, todo, que se tomó unas semanitas, así que estuvimos distanciados, pero volvemos con todo. Así que como siempre, cada semana agradecemos a la ilustre Municipalidad de Concón por hacer posible este programa, por abrir los espacios a la cultura, al patrimonio, al arte y por generar espacios de conversación, discusión y por supuesto de arte. Así que muchas gracias a la ilustre Municipalidad de Concón. Estamos completamente en vivo por www.radiomuniconcon.cl. Estamos por Instagram de la Municipalidad de Concón. Y estamos en Facebook y en YouTube de Radio Muni Concón. Así que estamos en las multiplataformas. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo. Oye, como lo decíamos anteriormente, saludamos a nuestro radiocontrolador, a nuestro amigo, socio, mano izquierda, mano derecha, el que hace posible que nos veamos, nos escuchemos de maravilla, Carlitos Godoy, luego de sus vacaciones ahí, bien descansado como los niños. Lo tenemos nuevamente junto a nosotros. Que nunca se vaya Carlitos, ¿ah? Hashtag Carlitos Forever. Oye, y agradecemos a nuestro medio de comunicación que hace posible todo el contenido de este programa con Cultura Chile. Así es, porque estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram y además en TikTok. Además tenemos una cuenta de YouTube y una página web donde pueden ir a enterarse de todas las novedades y conocer también todo nuestro trabajo, live los días lunes, noticias semanales. Así que no se lo pueden perder. Con Cultura Chile es el medio de comunicación cultural de nuestro país. ¿Y quieres apoyar nuestro proyecto? ¿Quieres colaborar con este espacio cultural? Bueno, escríbenos a Con Cultura Chile a ver si podemos dar a conocer tus productos, si quieres también apoyarnos en esta iniciativa. Saludamos además a nuestro media partner, Gestión con Comunicaciones. Tienes un medio, necesitas una agencia que vea tus comunicaciones, necesitas un community manager, necesitas armar un evento. Gestión con Comunicaciones, lo hacemos todo por ti, porque las comunicaciones están en nuestras manos. Así es, y saludamos también a nuestros queridos amigos de Avenue Playa Ancha. ¿Necesitas un delivery para cerros aledaños, Artillería, Cerro Playa Ancha, Cerro Toro, Mariposas? Bueno, escríbenos al 945-8031 y ahí vas a poder solicitar tu propio pedido y en pocos minutos llegamos a tu casa. Avenue Playa Ancha también nos pueden seguir. Y con esto damos por bienvenido a un nuevo capítulo, al número 5 de nuestro programa cultural En Concón se pasa mejor, y el 53 desde nuestros inicios. Muy bienvenidos a todos y a todas. Oye, así es, y como cada semana vamos con los titulares de nuestro programa.
El día de hoy conversaremos con una tremenda artista porteña. Ella es Mora Lucay, que nos va a hablar sobre sus últimos lanzamientos y por supuesto todo lo que viene en este segundo semestre del 2025. La cantante de indie folk Monse realizará este sábado su primer gran concierto en Sala Máster. Jepe se convierte en el gran ganador de los premios Pulsar 2025 con 3 galardones y se consolida con su brillante momento. Galactics estrena el remix del cover de Lulu Jump titulado Toulouse con Caco Barrientos en la versión. Y además conversaremos con Pablo Llanzana. Él es un artista visual que desde España, creo que está en España en este momento, vamos a conversar sobre su exposición que va a ser en el Centro Cultural de Valparaíso en poquitos días. Muy bienvenidos entonces a En Concon se pasa mejor en el capítulo número 5. Oye, y así es como comenzamos nuestro tremendo programa del día de hoy. Como les decía, el capítulo ya número 5 de esta tercera temporada y 53 desde los inicios. Es realmente como ha pasado el tiempo. Estamos muy contentos de agradecerles a todos ustedes por el apoyo, por las vistas, por los comentarios. Y como siempre estamos en vivo y tal como lo decíamos en titulares, estamos en este momento total y absolutamente en vivo con una tremenda cantante porteña desde aquí al ladito, desde nuestra comuna de Valparaíso. Con ustedes, Mora Lucay. Querida, ¿me escuchas? No escucho. No escucha. Vamos a arreglar. Pero estamos ahí. ¿No será que estamos silenciados ahí? Estamos silenciados. Mora, ¿me escuchas ahí? Sí. Perfecto, ahí sí era solamente tema técnico, por eso Carlitos Godoy, nuestra mano derecha, siempre está con nosotros. Y como lo decía anteriormente, estamos el día de hoy con una cantante desde una comuna vecina, comuna amiga. Con ustedes, Mora Lucay. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querida? Muy bienvenida a nuestro espacio llamado En Concon se pasa mejor. Muy bien, qué rico. Concón maravilloso, Concón. Así es, acá las playitas, las dunas, todo el humedal. Tenemos mucha biodiversidad, pero el día de hoy estamos con esta tremenda cantante Natalia Vázquez. Es su nombre fuera de lo artístico, Mora Lucay, la cantante. Cantautora porteña que comienza a aparecer a mediados del 2010 con un proyecto de pop, reunido primero como dúo y luego como cuarteto en Valparaíso, que se dio a conocer con este nombre. Su música ha articulado distintas influencias, desde la aproximación a la trova latinoamericana hasta la saya y la cumbia y el aspecto más festivo. Mora, primero que todo, ¿cómo estás? Muy bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo va tu día? Va súper bien, muchas gracias por la invitación, por la apertura a la radio. Oye, un gusto. Nosotros hemos tenido, para contarte, artistas tan consolidados desde Yapu, hemos estado con los Jaivas, hemos estado con Natalino y por supuesto abriéndole las puertas también a los artistas locales desde la región de Valparaíso, por supuesto. Y queremos preguntarte cómo nace, se transforma Natalia Vázquez en Mora Lucay. A ver, yo antes de ser Mora Lucay cantaba canciones de otras personas, cantaba covers y siempre creo que me motivó, o sea, siento que mi instrumento principal es la voz, pero llegó un punto en que los lugares donde yo iba a cantar, que eran como, no sé, podían ser bares, podían ser como eventos, empezaron a aburrirme porque yo empecé a sentir una necesidad grande de decir algo.
de contar una historia, de que me pusieran atención y de no solamente conmover desde como una bonita voz, sino también una voz portadora de un mensaje y entonces fue ahí que empecé a hacer canciones y después de eso, de esas canciones se me dio la oportunidad me invitaron como muchas otras veces como a pitutear, como a cantar para un evento y me dieron como el pase para que yo hiciera lo que quisiera y yo dije, pero ¿puedo cantar lo que yo quiera? Y ahí fue como la primera vez que yo me animé a cantar mis canciones, estrenándolas frente a un público y fue ahí que dije, ya, me voy a poner otro nombre y ahí fue que decidí ponerme Mora Lucay. Así fue que partió la cosa y la verdad es que esa vez, claro, pues fue como la primera vez que yo mostré mis canciones y ahí desde ese momento hasta recién grabar un disco pasó mucho tiempo. Claro. Entonces muchas veces el inicio de Mora Lucay es difuso porque en el fondo, claro, parte ahí en ese germen, pero también encuentro que fue muy diferente el momento en el que grabé el primer disco y ahí se me abrieron las puertas. Oye, totalmente, porque pasaron 6 años. Estábamos revisando tu biografía y claro, desde el 2010, cuando nace Mora Lucay, hasta el 2016, cuando lanzas tu primer disco llamado 100 miligramos o MG. Pasa harto tiempo, pero previo a eso me gustaría que nos hablaras un poquito sobre el nombre artístico, por qué lo decides, porque sé que hay una historia familiar también de por medio que incluye a tu abuela y que me gustaría, por supuesto, que nos contaras y honráramos también ahí a la abuelita. A mi abuelita. Bueno, yo con mi abuela teníamos una relación muy cercana. Y siempre me llamó la atención su apellido. Lucay era su segundo apellido, entonces su apellido materno. Y creo que también fue, o sea, cuando yo estaba buscando apellidos en la familia, podría haber recurrido como a los apellidos como rimbombantes, ¿cachai? Como los apellidos extranjeros, pero extranjeros no de cualquier lugar, sino como los europeos. Y dentro de mí hubo como, no, yo voy a tomar el Lucay, porque para empezar había como mucho desconocimiento incluso dentro de la familia del origen de ese apellido. Siempre se habla, en mi familia estaban como los Grimaldi, así como, la rama italiana y no sé qué, y como que, como sudacas, siempre hay un colonialismo muy integrado, buscando siempre esa raíz europea. Y en este caso, Lucay era el apellido del mismo como nivel de descendencia de los italianos, pero peruanos. ¿Cachai? Y nadie hablaba de eso en mi familia. Entonces me pareció interesante agarrar ese apellido, que para mí también es desconocido, pero también para mí tomaba mucho sentido que fuera de la abuela de mi abuela, y también con esa como origen, que ni siquiera sé si Lucay es realmente peruano o también europeo, pero arraigado, o es aymara, no sé, ¿cachai? Entonces sí, me agarré de ese apellido que siento que ha ido también tomando mucho más valor en el tiempo para mí. Total, así que desde la abuela de tu abuela, o sea, tu tatarabuela o tu bisabuela, desde ahí viene el Lucay. Y este nombre artístico que estamos conversando a esta hora con Mora Lucay. Natalia Vázquez es la cantante, pero como lo decíamos anteriormente, desde el inicio de Mora Lucay hasta el primer disco pasan 6 años. Me gustaría que nos cuentes qué pasaron en estos 6 años, donde luego tú lanzas tu primer disco llamado 100 miligramos. Después de esa primera vez, ahí estuve tocando con un amigo un tiempo, y yo creo que me puse a crear canciones. También había una dosis de inseguridad, como de no creérmela tanto,
y de tampoco saber tanto cómo se construía una carrera musical, yo no tenía idea. Entonces, después de eso, empecé a tocar sola, pero muy así a goteo, como iba sacando canciones, iba buscando lugares donde tocar, con harta timidez, hasta que un día, en una de esas tocatas, se me acerca un músico y me ofrece formar una banda. Y entonces con ese músico formamos una banda, con esa formación yo postulé a este primer llamado a concurso como para financiar mi primer disco. Y fue muy bonito porque a partir de ese disco se abren muchas puertas, pues, como para empezar a tocar, para empezar a viajar. De hecho, al año siguiente del disco yo figuraba en Colombia, en Estados Unidos, en un festival de mercado de la música, y empecé como a descubrir, como que se me abrió una puerta bien, o sea, con harta información que yo no manejaba, y también me abrió una puerta como a conocer una escena musical chilena muy llamativa, o sea, llamativa, inspiradora y también afín con mis valores musicales. Eso. Entonces, en el fondo, como que siento que también soy una artista de procesos lentos, no soy así como, un disco por año. Soy más bien como de ir haciéndole caso al motor que me hace crear canciones. Y ahora que estoy preparando mi tercer disco, estoy vivenciándolo desde otro lugar, como más desde el ejercicio de hacer canciones, más que como esperar que te pase algo dramático para hacer y agarrar la guitarra, ¿cachai? Así que eso, pienso que ya mirando para atrás, he tratado de ser súper respetuosa de mis ritmos. Oye, justamente los ritmos quería abordar ahora, porque en un comienzo se habla de un estilo dramático pachanga. Ya quiero hablar de los sonidos de Mora Lucay. ¿De dónde viene la melodía? ¿Qué instrumentos tiene? ¿Qué es lo que se quiere plasmar entendiendo este concepto dramatic pachanga, donde es dramático pero al mismo tiempo es bailable? Sí, bueno, el dramatic pachanga es divertido que haya trascendido porque fue cuando recién empecé a hacer canciones, cuando recién lancé el primer disco, había que hacer un comunicado de prensa, y en ese comunicado de prensa te pregunta la periodista, ya, pero ¿dentro de qué estilo está esto? Y yo no sabía cómo llamarlo, y entonces dije, ya, la verdad es que hay hartas canciones que son bailables, pero el contenido es dramático, entonces le puse dramatic pachanga, porque normalmente las etiquetas siempre están como en inglés, ¿cachai? Claro. La cosa es que a mucha gente le gustó ese concepto, pero la verdad es que con el tiempo yo he sentido que ya esa etiqueta no me representa. Esa etiqueta correspondía más al primer disco, que estaba muy como plasmado y permeado por los estilos de mis compañeros de banda en ese momento, que venían muchos como de la cumbia, o venían como de una sonoridad un poco más, mucho más rítmica y festiva, eso mantuvo del primer disco al segundo disco. Pues el segundo disco tiene mucha más de mi mano, en el sentido como de los ingredientes de la música, entonces se empezó a volver un poco más electrónico. Sí, conservando una dosis siempre de lo latinoamericano, que está muy presente en mi voz, está muy presente, claro, en las melodías y en los ritmos también, pero ya más llevado, claro, como a un mundo más electrónico, electropop, ¿no? Y ahora en este tercer disco siento que eso se intensificó aún más.
Pero se puede decir que sí, en mi música existe un componente dramático per se, va a estar, porque yo lo soy. En el fondo yo soy la dramática changa, porque soy súper alegre en el día a día, pero también tengo una La dosis oscuridad, de por supuesto, melancolía sobre todo. que hace que me equilibre. Oye, quería, bueno, y desde el 2016, donde aparece 100 miligramos, el primer disco, al segundo disco llamado Bestia, en el 2020, pasan 4 años. Ahí tú me decías que también las sonoridades también cambian, pero ¿cómo va cambiando también tu estilo de hacer la música, tu composición, tú misma? Me imagino que en 4 años, a pesar de que un disco de por sí se demora bastante, se demora 2 años en general, un poco más incluso, ¿qué sucede dentro de ti también y por qué se llama Bestia? Bueno, yo creo que los procesos creativos son súper individuales, pero en mi caso cambió profundamente la manera de producir la música. La manera de componerla sigue siendo la misma, o sea, yo compongo desde un instrumento, yo sola con un instrumento que puede ser un teclado, una guitarra o un ukelele. Eso es como una base armónica más la voz, más obviamente un sentimiento, un acontecimiento. Pero lo que cambió en mí después de esa primera experiencia fue entender la producción, lo que es la producción. Antes yo no lo entendía, no lo sabía. Entonces yo solamente entendía que era como, ok, hay que armar los arreglos, las canciones, y hay que meterse al estudio y grabar. De una pasada, ¿cachai? Mientras que para el segundo disco fue mucho más tiempo en estudio, de probar cosas, de jugar, de poner capitas, sonoridades. Entonces, en ese sentido, del primer disco hasta el segundo, el primero es mucho más crudo, es mucho más orgánico en ese sentido, como casi con muy poquito efecto, mientras que en el segundo entra la pedalera, Más arreglo. sonidos electrónicos, Claro. Juegos, sampleos, mucho más juego. Y el término de por qué se llama Bestia es por varias razones. Bueno, una de las canciones se llama Bestia. Y esa canción se llama así porque le habla a mi cabeza. Es una canción en la que yo hablo diciendo como, amiga, ayúdame a vencerla. Pero es mi propia cabeza que está diciendo eso. Como por todo está como, al final uno piensa que las bestias o que las amenazas están afuera y no es así. Sabemos O que sea, no, yo he ido descubriendo con el tiempo que no es así, que son solamente los pensamientos intrusivos o de autosabotaje o de culparse o de tratarse mal, qué sé yo. Todo eso somos nosotras mismas las que nos creamos esas propias bestias internas. Entonces por eso yo le puse Bestia a esa canción, que trata de darle fuerza a la propia cabeza de no atacarse a sí misma. No creerse todo lo que dice la mente. Sí, entonces se llama Bestia y quise ponerle Bestia al disco porque también siento que es un disco con fuerza. Es un disco que era como, a diferencia del anterior, que yo hice en la portada era una concha con una perla, como un sentido muy como de profundidad, como de muy submarino. Esto era todo lo contrario, esto era como tierra arriba, entonces yo me imaginaba como alguien saltando, como teniendo mucha fuerza, pero al mismo tiempo una dosis de, o sea, tenía una dosis de animalidad, pero también una dosis de infancia, como una dosis de juego, de lo lúdico. Y hay una historia ya más personal, que mi hermana me decía Bestia cuando yo era chica. Como en vez de decirme Nati, me decía Bestia.
de manera como amorosa. Entonces para mí se relacionaba como con todo esto, como la cabeza, lo animal y lo infantil. Oye, qué interesante todas estas similitudes, ¿no? Toda esta coherencia en torno a este segundo disco donde también esta bestia está mucho más madura, entiende un poco más estas voces internas, cuáles son los límites también. Pero hablemos de lleno de lo que tiene que ver con la preparación y el adelanto de tu tercer disco llamado Una Vez, que ya adelantas con esta canción Una Oda al Deseo y al Presente. La cantante y compositora de Valparaíso anuncia su tercer disco con un bossa. Ahora ya nos vamos al bossa electrónico, que celebra la belleza irrepetible de cada momento viviendo en libertad, cantado en colaboración con artista brasileña Aijé, el single que marca el inicio de este nuevo camino como productora de tu propia música, inclusive eso lo decías anteriormente también en tu disco anterior, y que cuenta también con un videoclip que tú también lo dirigiste. Cuéntanos cómo se viene esta tercera era de Mora Lucay, con este tremendo disco en colaboración también con una tremenda artista brasileña, y donde los sonidos también ya van puliéndose de alguna forma, van llegando, van afinándose, llegando en esta ocasión y en particular a lo que podríamos llamar un bossa electrónico. Cuéntanos por favor de esta maravilla. Bueno, yo hice la canción Una Vez en un viaje que fue muy significativo para mí en 2023. Me pegué un viaje por Latinoamérica buscando alianzas, buscando artistas afines a mi música, y entonces empecé a hacer esta canción en Sao Paulo en pleno carnaval, viviendo como una experiencia muy exquisita en términos como humanos, y también descubriendo la cultura brasileña, que es tan diferente a la nuestra. Tienen una relación con el cuerpo tan liberada, tan como sin prejuicio, y yo me sentía en mi salsa, ¿cachai? Entonces siento como esa llegada a Brasil como un momento muy placentero, como de mucha libertad. Pero también me daba cuenta que era un momento que se iba a acabar, o sea, que yo me iba a devolver a mi país. Y fue ahí que empecé a hacer la canción. Y justo se dio que conocí a esta artista brasileña como 2 días antes de venirme, y justo ella quería venir a Chile también, así que ahí se generó como el puente y la colaboración. Y respecto como a producir este disco, bueno, lo estoy produciendo con Arturo Segers en el sur. Arturo Segers es un productor súper lindo y que trabaja con artistas más bien del indie. Y ha sido muy bonito descubrir otra manera de crear, otra manera de producir, que es validando lo sencillo también, como lo que uno tiene, y no aspirar a por ejemplo, como al virtuosismo, ¿cachai? Entonces en ese sentido es un disco que es mucho más personal que todos los anteriores, desde todo punto de vista como creativo, y es un disco que toca temáticas también bastante personales, bastante, o sea, todos lo son, pero en este caso siento que toco mucho más temas relacionados con tabúes. Así que nada, siento que es un disco para mí que en el momento que lo muestre va a ser como, ay, qué vergüenza, pero también qué rico. Y el disco se va a llamar Bajo 7 Llaves. El nombre Una Vez es el nombre del single. Oye, Bajo 7 Llaves el disco, ¿tenemos fecha para el disco? ¿Tenemos más o menos un estimado? Tenemos más o menos visualizado octubre. Oh, wow, o sea, queda muy poquito tiempo en octubre ya. ¿Y cuántas canciones va a tener este disco?
Mira, actualmente hay 8 canciones, Ujú. pero quiero hacer todo lo posible para que sean 10, pero solo capricho. Podría perfectamente ser un disco de 8 canciones. Oye, perfecto. Bajo 7 llaves, entonces es el nuevo disco que vamos a verlo en octubre. Querida, me gustaría también hablar sobre las diferentes colaboraciones que has hecho. Benja Walker, Pascual y la Vaca, Diego Lorenzini, Chini.png. O sea, ha sido un trabajo también colaborativo en torno al crecimiento de tu carrera. ¿Cómo eso también enriquece tu trabajo, el trabajo con otros, en la producción también? ¿De qué manera ha contribuido y ha enriquecido tu proceso personal como artista? Bueno, yo soy de la mirada de que las colaboraciones son un resultado de afinidades musicales y humanas. Todas esas personas que tú mencionas son amigos, como personas que yo quiero muy profundamente y con quienes he podido conectar desde no solamente lo musical, sino también desde la amistad, desde lo cotidiano, desde miradas de la vida. Y creo que todos ellos son súper talentosos, muy trabajadores, muy inspiradores. Entonces siento que he podido nutrirme felizmente de todos sus procesos también, de su, porque en el fondo la música no es solamente hacer música, sino como que hay todo un trasfondo político muchas veces detrás de cómo hacer que la música se traduzca en un montón de micro aristas y movimientos, desde cómo montas un show, desde cómo promocionas tu música, desde cómo repartes tus ganancias, no sé, como que hay un montón de aprendizajes que sacar, y yo siento que he podido nutrirme felizmente no solamente desde la música con todos estos artistas, como también desde un quehacer, que creo que es súper importante a día de hoy, o sea, poner en valor, y yo creo que pocas veces se puede hacer, porque lo que la audiencia ve es un producto terminado, pero claro, cuando tú me dices 4 años, 5 años, 6 años, parece un montón, podría ser un montón, pero en el fondo, claro, es como, no es solamente hacer la música, a veces es obtener recursos, a Totalmente. veces es tener un equipo alrededor, Sí. cómo le pagas a tu equipo, tener los instrumentos, o sea, es un montón De aristas, labores sí. asociadas a la música que muchas veces quedan como invisibilizadas. Entonces, ha sido muy lindo desde mi lugar como música, como trabajadora de la música, también poder ser testigo de cómo mis colegas desarrollan sus propias carreras. Es muy enriquecedor. Totalmente, y con respecto a eso también siempre es muy pero muy importante ir a escuchar la música de todos los artistas que tenemos, por supuesto, ir a Spotify a ponerle corazoncito, agregarse a la playlist, compartir, comentar, también vayan a ver los videos de Mora en YouTube, en Spotify, por supuesto, para que vayan y escuchen, porque de esa manera también Mora y todos los artistas nacionales van a poder seguir haciendo su música, van a poder seguir creciendo y por supuesto llegar a rincones, no solo Colombia y Estados Unidos, sino que el mundo entero. Querida, te agradezco un montón haber estado con nosotros. Siempre el tiempo se hace corto para poder hablar en torno a la música, en torno a las carreras musicales, pero antes me gustaría que tú misma invites a toda la gente a escuchar Una Vez en las diferentes plataformas. Y que te vayan a seguir en redes también. Y a todos a ir a escuchar la canción Una Vez, que es mi adelanto de mi próximo disco, una canción que tiene una colaboración con una artista maravillosa que es Aie, que es de Brasil, y es una canción bilingüe, está en español y en portugués, cantada por ambas, en ambos idiomas.
y que espero que disfruten mucho. Lo pueden escuchar en todas las plataformas, en Spotify, o si quieren ver el videoclip e interpretar todo lo que ahí aparece, pueden tipearlo también en YouTube. Oye, así es, y tus redes sociales también, Mora Lucay, para que te vayan a seguir en Instagram, en todas las redes y se enteren, por supuesto, de toda tu música. Esperamos entonces el lanzamiento Mora-Lucay con Y al final, es el Instagram, para que ahí se vayan a enterar de todas las novedades y por supuesto en octubre estar muy atentos al lanzamiento de este nuevo disco. Así que me gustaría que tú misma invites a la gente, porque a continuación vamos a escuchar Una Vez. Súper. Espero que disfruten mucho de mi música. Si no me conocen, que vayan a buscar. Y cualquier cosa me pueden escribir al Instagram o al TikTok o por los medios que estimen convenientes, pero seguro que nos vamos a seguir viendo. Y muchísimas gracias, Radio Municipal de Concón, y al programa por la apertura. Muchas gracias a ti, Mora, y esperamos ahí para el lanzamiento de tu disco tenerte acá presente, en vivo y en directo, sí, ahí sí, con una guitarrita o un ukelele, para que podamos conocer también tu voz maravillosa. Así que vamos a continuación con Una Vez, un featuring con AIG desde Brasil. Mora Lucay estuvo con nosotros en Concón se pasa mejor. Muchas gracias, Mora, que estés muy bien. Muchas gracias, que estés muy bien. Lo que se vive una vez, nunca más se repetirá. Lo que se vive una vez, nunca más se repetirá, aunque duela, aunque duela, aunque duela, aunque duela. Lo que se vive una vez, nunca más se repetirá. Lo que se vive una vez, nunca más se repetirá, aunque duela, aunque duela, aunque duela, aunque duela. Eu vejo você diferente, tão livre e tão atemporal, criando seu próprio continente, o seu andar tão natural, uma cidade, um litoral, o seu olhar quer se lembrar desses rolês com o pessoal. O sol nasce e morre, aproveito e morro no infinito. Glória a Deus, no infinito. Glória a Deus. Desejo aproveitar a chance e o dia de nascer de novo no infinito. Glória a Deus, no infinito. Glória a Deus. Lo que se vive una vez, lo que se vive una vez, una vez, una vez, una vez. Oh, oh.
Oye, y estábamos escuchando una vez lo nuevo de Mora Lucay junto con Aye, esta cantante portuguesa que colabora en este nuevo disco que va a estar y que se va a lanzar en el mes de octubre, así que vayan a escuchar toda la música de Mora Lucay, esta cantante porteña que está llegando a grandes horizontes, Colombia, Estados Unidos y muchísimos países más. Y como lo decíamos también en titulares, Monse se presenta este sábado en su primera gira, en su primer gran show en Sala Master. Monse, cantante chilena de indie folk que teloneó a Aurora y a Nora Jones en Chile y una de las voces emergentes más cautivadoras del indie folk nacional, se prepara para subir por primera vez a un escenario en Santiago con un show en solitario tras recorrer el sur de nuestro país con su debut del disco Mirando al Horizonte. El espectáculo se realizará este sábado 2 en Sala Máster de la Radio Universidad de Chile y será el cierre oficial de la primera gira nacional que la llevó a ciudades como Temuco, Valdivia, Chillán y Puerto Montt y Talca. Monse tiene preparado un concierto que promete magia en cada instante, 7 músicos en escena, sorpresas que harán de una noche un viaje sensorial. Después de su presentación en Santiago, Monse ya tiene agendadas nuevas fechas. Viernes 18 de julio en el Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas en Valparaíso, para luego el día 19 presentarse en el Café El Pasaje en Viña del Mar. Las entradas disponibles ya están por Portal Disc, así que no se lo pueden perder este sábado Monse en Sala Master. Oye, tal como lo comentábamos hace poquitos minutos en titulares, también el día de hoy vamos a conversar con un artista visual que inauguró una exposición en el Parque Cultural de Valparaíso. Con ustedes, Pablo Yanzana. ¿Cómo estás, Pablo? Tú me escuchas bien, ¿cierto? Yo te escucho, ¿sí? Ahí sí, está perfecto. ¿Cómo estás? Muy bienvenido a nuestro programa En Concón Se Pasa Mejor, el programa cultural de la radio de la Muni de Concón. ¿Cómo estás? Gracias, estoy bien, estoy en Escandinavia, entonces tenemos una diferencia horaria importante. Estoy con 6 horas más arriba tuyo. Así es, te encuentras en España en este momento, ¿no? No, estoy en Copenhague. Ah, en Copenhague, ya. Bueno, le mandamos ahí cariños a todos los chilenos que andan por allá y por supuesto con una diferencia horaria importante, la cual agradecemos considerablemente haber aceptado esta invitación. De un monstruo aparecen otros, ¿no? Cuando, tal como nuestros propios monstruos, yo siempre hablo de que nuestras oscuridades a ver son nuestros propios monstruos. Lo hablábamos también con Mora Lucay hace un ratito, de cómo estas voces internas muchas veces nos bloquean, nos insegurizan y muchas veces creemos que están por fuera, pero realmente son autodiálogos que tenemos con nosotros mismos en torno a nuestras oscuridades. Cuéntanos un poco sobre el trabajo colaborativo que hiciste con el escritor e investigador danés Aslak y cómo ustedes llegan a estas conclusiones, a estas respuestas o a estas interrogantes o a estas aún más respuestas o más preguntas. Sí, mira, para mí es un lujo poder trabajar con Aslak, ahora uno de los museos más prestigiosos de Europa, en Londres. Y él involucra no como una internalización del trabajo que estoy haciendo con una apuesta estructural y profunda para pensar el arte desde nuevas coordenadas, donde la institución no es una sala, sino una pregunta, donde el archivo no es un pasado, sino es un afecto en transformación. Es una mirada híbrida entre arte contemporáneo, ciencia, infraestructura y teoría crítica. La presencia en la exhibición en el Ventre de los Monstruos permite insertar mi obra en un circuito experimental, metodológico y especulativo, donde las exhibiciones son también un laboratorio con archivos emocionales y ficciones organizativas. Esto puede sonar complejo dentro de lo que es el contexto en Chile, pero las exhibiciones ya han dejado de ser un espacio donde uno va a observar
o a experienciar algo. Uno también como espectador tiene que hacer la crítica de a dónde está yendo a ver una exhibición, por qué estoy en esta sala, en este lugar que era la ex cárcel, que hoy día se ha transformado en un espacio cultural. ¿Por qué ha hecho esa transición este espacio? ¿Y qué es lo que se estableció al ser un espacio de la memoria en Chile y hoy día es un espacio donde se practican diversas disciplinas culturales? Es importante pensar esas cosas cuando uno va a un espacio como este y no solamente poner una exhibición para que la gente vaya a verla. Hay toda una memoria, hay un análisis de esa memoria y hay una interrogante. ¿Cómo este espacio hoy en día puede darte más respuestas de lo que está ocurriendo hoy en día en este mundo? Totalmente, totalmente. Muy interesante también porque, como tú lo decías, el Parque Cultural Valparaíso, ex cárcel, es un espacio emblemático también dentro de la historia de Valparaíso y la historia también de nuestro país. Y me gustaría hablar específicamente de eso. ¿Cómo fue para ti en lo personal como artista visual, como persona, llegar desde Dinamarca y exponer en este lugar tan particular, donde también las personas que visitan este espacio también son personas que lidian mucho con el arte en todas sus formas, pero no desde tantas las preguntas, sino más como lo que decías tú, desde observador. ¿Cómo ha sido eso para ti y cómo ha enriquecido también tu carrera? Dame un segundo, querido. No. Lo que sí es que se va a apagar la batería. ¿Ahí me escuchas? Ya, dame un segundito. Pasa. Ahora lo que me importa es que se escuche. Pásamelo para acá. Ya. A ver, háblame ahora. Ya, tranquilo. Vamos a hacer la pregunta de nuevo. No te preocupes. Ahí sí. ¿Me escuchas bien? Ya. Te escucho. La pregunta era cómo o qué es lo que significa para ti llegar desde Dinamarca hasta un lugar emblemático de nuestro país como es este parque cultural y cómo este también lidia y se conjuga con las historias de las personas que habitan este centro cultural. Sí, siempre es un honor y un privilegio poder estar en mi país y poder mostrar lo que he venido haciendo todo este tiempo. Siempre hay una carga emocional importante cuando voy a Chile a hacer este tipo de trabajo. Y particularmente en Valparaíso me resulta algo bastante bueno en el sentido en que hay un público crítico, hay un público importante, hay un público que está ávido de saber, de entender, de mezclarse y poder dialogar este tipo de cosas. Hay un público auténtico, te diría, en Valparaíso, o en la zona de la Quinta Región. La gente, sobre todo en una exhibición como la mía, que viene desde afuera, hubo muchas preguntas, ha habido mucha comunicación de radios y de medios, y se suma la tuya, gracias, por suerte. Entonces, ha habido, creo que la gente la llama la República Independiente de Valparaíso, porque me pasó como artista de encontrar muchos artistas que se fue de Santiago, se fue a vivir a Valparaíso. Total. Y eso ha sido sumamente bueno y positivo de ver, porque es gente que buscó un lugar en Chile donde hubiera sacarse esta cosa snob de Santiago, de la postura, para poder realmente conversar, experimentar y ir un poco más allá de lo que se conoce. Y eso ha sido sumamente impresionante y bueno y positivo poder conocer a esa gente.
Oye, querido, con respecto a esto, cuéntanos un poquito sobre esta exposición. Tú la comenzaste en Dinamarca, se lanzó por allá, y cómo también estos discursos, estas críticas, estas reflexiones van disolviéndose o van representando también los lugares específicos donde se va mostrando. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? ¿Cómo crees que el público ha ido recibiendo esta obra? ¿Y qué es lo que, según tú, más marca esta obra llamado El vientre de los monstruos? Bueno, es un poco temprano como para decirle, porque la muestra todavía está abierta y le queda un mes y medio más. Yo no vivo en Chile, entonces yo fui a montar la exhibición y estuve solamente 2 semanas y me tuve que volver porque tengo hijos acá. Entonces, es un poco lo que puedo conversar con poca gente, o un poco quizás como en las redes sociales, la gente está súper interesada, me hace preguntas. Creo que esa respuesta la podría tener más acabada cuando haya pasado la exhibición, pero por ahora te podría comentar de que yo intento hacer un puente transhemisférico entre las críticas del norte de Europa y las urgencias históricas y poéticas del sur de la América Latina. Y a través de ese diálogo, la exhibición de Valparaíso se convierte en una estación dentro de una investigación más amplia que va a seguir creciendo entre el año de este año 2025 hacia el año 2027, en contextos como el Horsenmuseum de Dinamarca, el Aarhus Kunstmuseum y Diacron, y son residencias e instituciones críticas de Berlín, en Noruega y también en París. Este trabajo va a seguir este viaje. Se hizo acá en Dinamarca, se mostró el año pasado en el MAC en Santiago, ahora se está mostrando en Valparaíso un desarrollo de esa muestra, y eso va a seguir desarrollándose en la continuación de estos años que vienen. Con respecto a eso, hacía la pregunta también, ¿cómo fue el recibimiento de Santiago? No específicamente de Valparaíso en sí, porque sabemos que lleva 2 semanas, pero cómo este lugar, esta exposición comienza a tener identidad en torno al lugar donde se desarrolla. ¿Cómo fue en Santiago, entendiendo que tu raíz viene de ahí? Por supuesto, eres de Chile, por lo tanto también hay mucho de ti en este territorio. ¿Cómo fue el recibimiento el año pasado en el MAC de Santiago? ¿Y qué es lo que más te llama la atención o qué es lo que más te llamó la atención en ese momento de los comentarios de quienes fueron a verla? Mira, es una muy buena pregunta. La exhibición, Macarena, cambió desde lo que se hizo en Santiago a lo que se mutó ahora en Valparaíso. Entonces, en Santiago se enfocó mucho en cuanto al trauma de la transición política en Chile desde la dictadura hacia la democracia, y cómo usé un ícono importante en Chile, un evento histórico, que fue el envío del iceberg a Sevilla el año 92. Y pensé en cómo esos traumas de esa época, a través del iceberg, generaciones que no habían siquiera nacido en esa época, podrían mirar un Chile hacia el futuro. Ese fue el trabajo que mostré en Santiago. Hubo una masiva concurrencia, parecía más un concierto de música, porque de verdad fue muchísima gente, se cumplían muchos años también del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, entonces eso ayudó mucho que fuera muy masiva la asistencia, y generó bastante atención. Y creo que la gente se sintió bastante vinculada porque vio imágenes que le recordaron, que le hicieron memoria de su niñez, porque muchas de las imágenes están relacionadas a la publicidad, a lo cuanto nosotros nacimos. Yo nací el año 76 y yo crecí en dictadura, y también me hice joven, pasé desde la adolescencia a la adultez en Chile en ese periodo hacia la transición. Entonces, yo marqué esa exhibición con esa experiencia y con esas imágenes. Oye, súper bien. Mira, para ser transparente esta entrevista, al principio te escuchamos muy poco, estuvimos con varios cortes, no sé si fue tu internet o el de nosotros, no hay problema, hace rato que ya te escuchamos perfectamente, pero me gustaría retomar un poquito unas preguntas anteriores que no se escucharon del todo.
Lo primero era que nos cuentes, la primera, ¿quién es Pablo Jansana? Cuéntanos ahora en desarrollo, que te escuchamos bien, que te oímos, que podemos ahí profundizar también, y cómo los lugares en los cuales has vivido han marcado tu carrera. Mi nombre es Pablo Jansana. Lo curioso de mi historia es que mi familia viene de Barcelona, llegó a Chile luego de la Guerra Civil Española y yo crecí, nací allá y me eduqué hasta los 27 años y luego emigré como artista ya educado en Chile a perfeccionarme en Nueva York. Fui becado por 2 instituciones y ahí viví 18 años donde hice mi carrera profesional, internacionalicé mi carrera internacional allá y de allí salté donde estoy actualmente en la ciudad de Copenhague, donde llevo ya 6 años. Entonces estoy entre Chile, Estados Unidos y los países escandinavos y es donde desarrollo mayormente mi trabajo. Oye, tampoco pudimos escuchar toda la respuesta, pero por eso la vamos a hacer de nuevo porque queremos conocerte en profundidad. ¿Qué es lo que te inspira y cómo también estos lugares han ido marcando tu carrera? Los lugares han sido sumamente importantes, más allá de la experiencia personal, porque no quiero hablar de ello en este momento, sino más bien de lo que he aprendido. Aprendí el arte. Yo me fui de Chile con un poco de disgusto, te diría, porque el arte en ese momento era algo muy snob, muy elitista, y me di cuenta de que el poder lo tenían unas pocas personas, y no estaba muy democratizado el acceso al arte. Eso ha ido cambiando. Y cuando llegué a un espacio como Nueva York, donde existe una industria ya en cuanto al arte contemporáneo, me di cuenta de todas las posibilidades y la cantidad de discursos que entran en un mismo lugar. Eso no sucedía en Chile en ese momento, pero me di cuenta de que en otros países sí estaba sucediendo. Eso me marcó muchísimo y ya luego... llegando a un lugar un poco más tranquilo. Nueva York es un lugar muy difícil de crear porque hay mucha bulla, pero sin embargo llegar a Escandinavia, donde los recursos están y las posibilidades para estar pensando constantemente las cuestiones que uno se hace, marcó una diferencia en cuanto a mi desarrollo como artista y para darle profundidad a mis preguntas. Oye, querido, y con respecto a eso, ¿qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que, de qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te mueve la fibra? ¿Qué es lo que te lleva a inspirarte en las diferentes obras que tú haces? Lo que tú ves, las emociones, tu entorno, los países en los cuales viajas. ¿Cómo podríamos describir el proceso creativo y la inspiración para cada una de tus obras y presentaciones? Mira, a mí nunca me interesó el estilo en el arte, no le encuentro sentido a tener un estilo, pero sí tengo una forma, un método de trabajar. Y ese método de trabajar se relaciona con lo que a mí me ocurre, es la ficción que yo creo en mi trabajo. Yo creo ficción, Macarena, donde tengo una idea que quiero pintar, y esa idea puede ser desde una compra que estoy haciendo en el supermercado en el día o una noticia que estoy leyendo en el periódico al día siguiente. Esos momentos los estoy pintando uno arriba del otro y cada evento queda borrado por la nueva pintura que estoy haciendo en el mismo soporte. Ese es un proceso que es desgastante, que es largo, puede durar un año incluso, donde se van acumulando 8 o 10 pinturas a la vez. Y luego cuando llego a ese cúmulo de experiencias o de ideas, empiezo a borrar. Y al empezar a borrar, todas esas experiencias empiezan a mutar, a salir, y se crea una nueva historia, una nueva ficción. Oye, querido, ¿cómo actualmente estás viendo el arte latinoamericano, las obras, Chile?
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en estas visitas que has hecho a nuestro país últimamente? La gente, ¿cómo pudiésemos de alguna manera describir o interpretar este desarrollo artístico que tú mencionabas anteriormente? Bueno, tengo bastante cuidado cuando tengo que hablar de la realidad en Chile, porque al no vivir allá, siento que mi mirada podría ser un poco más frágil que alguien viviendo allá. Sin embargo, desde mi perspectiva fresca, cuando llego para allá me doy cuenta de que sí hay una categorización o una segmentación en cuanto a una escuela bastante más conceptual, bastante dura en Chile, que va a la generación a la cual yo pertenezco hacia atrás, y cuando uno ve a las generaciones nuevas, te das cuenta de que hay menos prejuicio, de que no hay traumas y que las cosas se viven con un poco más de liviandad y una experiencia un poco más crítica del día a día, más que estar preguntándose acerca del pasado. Eso lo encuentro muy fresco y lo encuentro muy positivo. Oye, muy interesante la reflexión, muy interesante ahí la reflexión que nos haces. Yo creo que las heridas están siempre en todos los rincones de Chile. Lo que pasa es que vamos disimulándolo cada día más, pero yo creo que se mantiene. Querido, me gustaría que tú mismo, y esta es una pregunta que constantemente le hacemos a los músicos y a los artistas que lanzan sus discos, pero te lo vamos a hacer a ti en torno a tu exposición. ¿Por qué la gente tiene que ir a ver esta exposición en el Parque Cultural llamado En el vientre de los monstruos? Creo que es interesante ver la exhibición en el vientre de los monstruos viniendo desde fuera, siendo yo chileno, porque está marcado por la fragilidad de la institución en Chile. Hay una crisis de legitimidad y de estructuras culturales que están ya obsoletas en nuestro país. Lo que yo intento hacer con mi exhibición es establecer una colaboración entre un modelo concreto para pensar lo que podría venir. Y la pregunta es si la institución no fuera un edificio, sino una conversación entre hemisferios. Y si el monstruo no fuera la amenaza, sino el lenguaje para rehacer lo común. Creo que esas son las preguntas que podrían llevarnos a intentar a ir a ver una exhibición como esta, porque hace un entramado regional donde se abre la posibilidad de que Chile también sea un lugar de vanguardia institucional, donde las formas de escribir, pensar y cuidar se puedan reinvertir desde lo frágil y lo ficcional. Muy, pero muy interesante ahí la reflexión en torno a esta exposición de Pablo Yanzana que está en el Parque Cultural Valparaíso llamada En el vientre de los monstruos. Querido, ¿hasta cuándo van a estar? Creo que desde el 14 de junio que comenzó hasta el 29 de agosto. Me gustaría que tú mismo... ¿Perdón? Son casi 3 meses de exhibición, termina el 9 de agosto con tú y apoya muy bien el periodo de las vacaciones de invierno en Chile, donde invita a que la gente vaya no solamente solo, sino también en familia. Así es un ejercicio de memoria desdibujada que se transforma y dialoga en este parque, un espacio que fue una cárcel que transitó de un espacio artístico de encuentro cultural y pensamiento crítico. Querido, me gustaría que tú mismo invites a la gente a asistir, a que vaya en familia, a que vayan abiertos también a las sensaciones, a las emociones, a que aprendamos a habitar con nuestros monstruos y que de este vientre donde aparecen todos los monstruos también nos representemos y nos veamos de alguna forma retratados en tus obras y que por supuesto nos haga reflexionar y nos haga encontrar algunas de estas respuestas de tantas preguntas. Mira, invito, Macarena, a la gente que no está comúnmente relacionada a asistir a exhibiciones de arte. Hay un prejuicio de gente de que tiene que saber, tiene que entender. Y sí, hay que saber y hay que entender. Para eso hay que leer. Y hay un texto que
que es muy aclaratorio cuando uno entra a la exhibición, donde cuenta de qué es lo que se está haciendo en esta exhibición. Tiene una parte muy educativa en ese sentido, y no vayan a ver una exhibición como quien va a ver una exhibición de pintura o de arte, sino que realmente métase en el medio de los monstruos, lea el texto, y es un espacio de 800 metros cuadrados, es bastante grande para Valparaíso, y es un lujo tenerlo, hay que usarlo, vayan, inviten a toda la gente que tengan alrededor, porque realmente vale la pena. Oye, ahí vamos a estar entonces muy pronto, hasta mediados de noviembre, perdón, mediados de agosto, nada que ver noviembre, hasta mediados, hasta finales de agosto, esta obra, esta exposición de Pablo Llanzana en el Parque Cultural Valparaíso. Querido, ha sido un honor tenerte. Tuvimos algunos problemas técnicos al principio, pero los pudimos solucionar, por supuesto. Y hasta el 29 de agosto en el Parque Cultural, esta exposición llamada En el vientre de los monstruos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que ahí es muy, pero muy tarde. Así que gracias por el tiempo, la buena onda. Y por supuesto, cuando estés acá en Chile, específicamente en Valparaíso, ojalá tenerte también presencial. Que estés muy bien. Muy buenas noches para ti. Gracias por la invitación. Nos vemos y mucha suerte y muchos cariños allá. Gracias a ti también. Muchas gracias. Oye, ahí estábamos con Pablo Llanzana, este artista visual chileno radicado en Copenhague, Dinamarca, y que por supuesto hasta el 29 de agosto va a estar llevando a cabo su exposición en el vientre de los monstruos para que la vayan a ver en familia. Y antes de irnos queremos, por supuesto, contarles sobre que Jepe, el artista nacional, se convirtió en el gran ganador de los premios Pulsar de este año con 3 galardones y así consolida su brillante momento. El cantautor obtuvo los premios de categoría como Mejor Artista Pop, Mejor Canción del Año y Mejor Portada del Disco por su alabada placa Un Desastre en el principal certamen de premiación de música chilena. El 10º disco de Jepe se eleva en la placa más reconocida a nivel latinoamericano. Durante el domingo se vivió la ceremonia principal de los premios Pulsar en TVN, donde Jepe destacó como uno de los principales ganadores. Gracias a su disco Un Desastre, el músico logró obtener el premio de Mejor Artista, Mejor Canción y por la canción Bolero Libra junto a Mon Laferte, y además la mejor portada como el último galardón lo recibieron de forma anticipada Andrés Anaya Andariño y Rodrigo Pérez en un evento realizado en la SCD de Plaza de Gaña. Ha marcado en un brillante retorno este disco de uno de los compositores más talentosos del sur del continente. Hasta la fecha, el álbum Un Desastre ha sido destacado por la prensa nacional y extranjera con importantes apariciones en diferentes medios de comunicación, tales como Rolling Stone. Jefe, entonces, uno de los grandes ganadores de estos premios Pulsar que se llevaron a cabo el domingo en la sala desde la SCD, gracias a TVN por estos premios. Así que con esto queremos agradecerle a todos y todas por haber estado el día de hoy con nosotros en nuestro capítulo 5 de esta tercera temporada en Concon se pasa mejor y el capítulo número 53 desde nuestros inicios. Queremos agradecer a la ilustre Municipalidad de Concon por hacer posible este programa, por comprometerse con la cultura, el arte y el patrimonio de nuestro país, a Con Cultura Chile, que hace posible todo el contenido de este programa. Estamos en YouTube, Facebook, además en TikTok y en una página web, además en Instagram, por supuesto, y agradecemos a Carlitos Godoy que le hicimos jugar el día de hoy ahí con algunos problemas técnicos que los pudimos solucionar, por supuesto, y a nuestro media partner. Necesitas manejar tus redes sociales, necesitas un evento, necesitas difusión de tu proyecto, escríbenos a gestioncomunicaciones@gmail.com. Y con esto damos por finalizado nuestro programa de En Concon se pasa mejor, así es. Muy buenas noches, abríguense y que estén muy pero muy bien.